A pocos días del censo es necesario hacer nuevas reflexiones en relación no solamente a la logística del censo, a los problemas que contrae, no solamente en relación a la actualización cartográfica y la boleta, sino sobre todo lo que nos dicen y de lo que se puede sacar de lo que nos dicen los informes o los escasos informes o los informes excesivamente estrechos que da el Instituto Nacional de Estadística. Comencemos por lo último. El director del Instituto Nacional de Estadística ha dicho que estamos ante un panorama de 6 millones de viviendas en todo el país. Después ha ido reculando y retrocediendo a las cifras menores a los 6 millones de viviendas. Sin embargo, esto ya nos da una especie de imprecisión, ¿no? Además, dar cifras de una cartografía de actualización con cifras tan globales, no solamente en lo que consiste al país, sino por departamento, trae problemas y nos muestra que posiblemente que no han concluido una actualización cartográfica, que se están inventando datos. Tenemos problemas de entrada en la logística. Es decir, estamos boicoteando la condición sine qua non de un censo, que es la actualización cartográfica, así de simple. Y si entramos a los detalles por departamento, vamos a asombrarnos. Siguen las cifras generales. Y obviamente eso se repite en cada departamento. Sabemos que hasta el 2012, considerando los verdaderos censos, 1976, 1992, 2001, y el 2012 que dan una cifra, cuando no hubo censo, como ya dije, en escritos, ensayos, análisis y exposiciones, pero la cifra que se ha usado por número de habitantes por vivienda es 3.4. Bueno, si se da esa cifra y se utiliza la cifra de 6 millones de viviendas, que obviamente no podemos utilizar por lo que el mismo INE dice, quizás con personas más operativas y que tienen una mejor consideración no global sobre lo que ocurre con las viviendas. Cuando nos dicen viviendas ocupadas, viviendas desocupadas y viviendas que se ocupan intermitentemente. Entonces, ese detalle es importante. ¿A dónde vamos? Apuntamos a que la estimación tiene que hacerse con las viviendas ocupadas. El problema en relación a los departamentos comienza aquí. En el caso de La Paz, las viviendas ocupadas son el 70,1%. En cambio, hay departamentos que apenas superan el 50%. En unos casos llegan al 56%, en otros hasta podemos decir que se acercan al 60%. Entonces ahí tenemos problemas, es decir, no solamente en lo que respecta a la ocupación de las viviendas por departamento, sino si queremos utilizar un factor multiplicador para obtener el número estimado de habitantes, considerando las viviendas ocupadas del país, tenemos que tomar una decisión. 60%, menos de 60% o el 70%. Si usamos el 60%, considerando 6 millones de viviendas en el país, tenemos 3.600.000 viviendas ocupadas. Y si consideramos el factor de 3.4 habitantes por vivienda, tendríamos 12.240.000 habitantes. Lo que no parece mucho respecto al censo, al supuesto censo del 2012, que da una cifra de sobre los 11 millones de habitantes,
¿Qué es lo que ha ocurrido? No solamente desde el 2012, sino sobre todo desde el censo, donde hubo censo desde el 2001 hasta el 2024. Ahora bien, si consideramos el 70%, tenemos 4.200.000 viviendas ocupadas, lo que daría lugar a una estimación de 14.280.000 habitantes. Tenemos un intervalo de posibilidades con márgenes de errores, donde podemos decir ese es el margen en el que se movería supuestamente el resultado del censo de población y vivienda del 2024. En un informe más detallado, tenemos que en La Paz hay 1.700.000 viviendas, en Cochabamba 1.000.000 de viviendas, en Tarija 269.000 viviendas, en Chuquisaca 243.000 viviendas, en Potosí 269.000 viviendas, en Beni 186.000 viviendas, en Oruro 300.000 viviendas y en Pando 46.000 viviendas. Pero no hay que olvidar que no todas las viviendas están ocupadas y hay porcentajes de ocupación distintos por departamento. En un artículo de Wilson Aguilar que se publica en Los Tiempos de Cochabamba, se hace una evaluación sucinta de la actualización cartográfica. Se dice que la cartografía que habría actualizado su información respecto a los anteriores censos establece que el número de viviendas habría crecido en un 50% respecto al 2012. Se dice también que el último reporte del director general del INE, Humberto Arandia, se registra un avance del 99,8% y que restaba solo el 0,2% para cubrir el 100%. El porcentaje faltante corresponde al departamento de Santa Cruz. En lo que viene hay información de todos los departamentos, pero no completos, porque en algunos no sale el porcentaje de viviendas ocupadas. El problema, ya en el artículo, radica en que no tenemos informe de Santa Cruz para hacer una comparación de los estimados. De acuerdo al artículo, se dice que según la información oficial del INE, a falta del reporte final de Santa Cruz, el departamento de La Paz sería la región que tiene una mayor cantidad de viviendas, con un crecimiento exponencial en relación al censo del 2012. Aquí comienzan los problemas. ¿Por qué no se ha dado el informe de Santa Cruz por el 0,2%? ¿Cómo se puede concluir que es la región que tiene mayor número de viviendas, cuando sabemos que el departamento de Santa Cruz ha venido creciendo a un 4% y la ciudad de Santa Cruz ha venido creciendo al ritmo de un 5,6%? Indudablemente es muy probable que sea el departamento más poblado y sea la ciudad más poblada. Este manejo de la información del INE ya nos muestra indicios de manipulación. Se están adelantando a los resultados y obviamente están mostrándonos por el manejo de la información de la actualización cartográfica, que no hubo actualización cartográfica y por lo tanto es probable que tampoco haya un censo como lo que ha ocurrido el 2012, que lo único que se quiere es precisamente manipular los datos solo con temas que corresponden a motivaciones políticas. Y en este caso están metidos tanto el oficialismo como la oposición,
que no tienen conciencia ni conocimiento de lo que significa el censo y de las implicaciones que tiene como instrumento analítico y de información de construcción de datos y de indicadores. En el artículo citado se dice que los datos del INE establecen que en La Paz hay más de 1.700.000 viviendas, sin dar una cifra exacta. La provincia Murillo sería la que alberga al 57,4% de las edificaciones. Le sigue la provincia Ingavi con el 5,5%, y de esta manera se va reduciendo al resto de las provincias el porcentaje de viviendas. Según los datos que recoge Wilson Aguilar, el 70,9% están ocupadas de las viviendas. El 3,6% son de temporada y un 15,7% desocupadas. Ahora, en relación a estos datos, vamos a hacer una estimación. Lo que hemos dicho equivale a que 1.300.000 viviendas están ocupadas, lo que daría lugar a una estimación de 4.420.000 habitantes en el departamento de La Paz. Volviendo al artículo citado, en Cochabamba, la situación del departamento también refleja una progresión, es decir, un crecimiento en el incremento de las viviendas. El INE, a través de sus autoridades y sus voceros, llega a decir que posiblemente Cochabamba tendría 3 millones de habitantes. El director del INE dice, si estamos hablando que por vivienda existen aproximadamente 3,4 habitantes, que es el promedio nacional, estamos hablando de más de 3 millones de habitantes en Cochabamba. El articulista dice que del millón y más de viviendas, solo el 64,4% están ocupadas. De temporada son 8,7% y desocupadas son el 16,4%. Haciendo nuestras estimaciones, equivale a decir que 640.000 viviendas en Cochabamba están ocupadas, lo que daría lugar a una estimación de 2.176.000 habitantes, algo que es diferente y cifra menor de los datos que nos ha dado el director del Instituto Nacional de Estadística. Volviendo nuevamente al artículo, se dice que el departamento de Tarija tiene más de 269.000 viviendas, de las que casi la mitad están ubicadas en la provincia Cercado. De este número de viviendas, el 68,2% están habitadas, el 5% es de temporada y son desocupadas el 14%. Haciendo nuestras estimaciones, equivale a decir que 183.458 viviendas están ocupadas. Esto da lugar a una estimación de 623.757 habitantes. Respecto a Chuquisaca, estamos hablando de 243.000 viviendas, de las que el 52,8% se encuentran en la provincia Oropesa. Al respecto, sobre las características, podemos decir que las mismas son las siguientes. Del 100% de las viviendas, el 56,5% del total se encuentran ocupadas, siendo que en las provincias Oropesa y Hernando Siles se hallan la mayor cantidad de viviendas ocupadas. Esto sostuvo Arandia durante la presentación
de resultados. Haciendo nuestras estimaciones decimos que todo esto equivale a decir que hablamos de 136.080 viviendas ocupadas, lo que da lugar a una estimación de 462.672 habitantes. En Potosí hablamos de 469.000 viviendas, de las que el 53,7% están ocupadas, el 24,9% son de temporada y el 13,2% son desocupadas. Otra vez volviendo a nuestras estimaciones, podemos ver que estamos hablando de 251.853 viviendas ocupadas, lo que da lugar a una estimación de 856.300 habitantes. Respecto al departamento de Oruro, se dice que cuenta con 300.000 viviendas, de las que el 68% se encuentran en el Cercado, el 6% en la provincia de Eduardo Baroa y el 5% en la provincia Pantaleón-Dalense. En cambio, las otras provincias tienen una menor proporción de participación. Haciendo nuestras estimaciones, suponiendo esta vez que el 60% de las viviendas están ocupadas, tendríamos una estimación de 612.000 habitantes. A partir de aquí ya no tenemos datos suficientes como para hacer estimaciones, pero vamos a recuperar lo que se dice en el artículo. Respecto al Beni, se dice lo siguiente: el departamento del Beni se encuentra entre las primeras regiones en que se concluyó la actualización cartográfica. Según los datos, en esta región se tiene alrededor de 186.000 viviendas, que se encuentran en su mayoría en las provincias Bacadís y Cercado. No tenemos el dato de las viviendas ocupadas, entonces no vamos a hacer en este caso ninguna estimación. Por el momento, en Pando se habla de 46.000 viviendas, de las cuales el 58,9% se encuentran concentradas en la provincia de Nicolás Suárez, contando con poblaciones grandes en el departamento citado como Cobija y Porvenir. Ahora bien, no tenemos los datos de Santa Cruz, sin embargo podemos estimar de la siguiente manera, contando con el dato general que dio el director del INE. Habló de 6 millones de viviendas. Bueno, en ese caso, si tomamos en cuenta que el conjunto de las viviendas de los demás departamentos llega a 4.213.000 viviendas, entonces el restante 1.786.000 viviendas corresponderían a Santa Cruz. Si tomamos en cuenta un porcentaje multiplicador, el porcentaje del 60% como hipótesis baja, contaríamos con 1.250.900 viviendas ocupadas, lo que daría lugar a 4.253.060 habitantes. Pero como La Paz tiene un 70% de viviendas ocupadas, puede también servirnos este multiplicador para aplicar a Santa Cruz como hipótesis mayor. Entonces contaríamos con 1.340.250 viviendas ocupadas, lo que daría lugar a una estimación de 4.556.850 habitantes. Estimación que es una cifra superior a la cifra dada al Departamento de La Paz.
De todas maneras, nos parece que en el caso de Santa Cruz, inclusive esta hipótesis alta resulta corta, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento del departamento y la tasa de crecimiento de la ciudad de Santa Cruz. Antes de pasar a otras consideraciones de los problemas contingentes del censo del 2024, vamos a decir lo siguiente como aclaración. No se trata de ninguna manera de ponerse la camiseta de nadie, y menos de algún departamento. De lo que se trata fundamentalmente es de mantener la objetividad con la información que se tiene. Sobre todo, los estimados que hemos hecho nos sirven no para estimar la proyección de la población, como compitiendo con un censo de población y vivienda, con una enumeración completa y con una metodología de construcción de indicadores. De ninguna manera. De lo que se trata fundamentalmente es de evaluar lo que ha hecho el INE, lo que está haciendo y sobre todo ponderar en qué condiciones de posibilidad nos estamos encontrando respecto al censo que se va a llevar a cabo el 23 de marzo del 2024. Ahora bien, la observación más importante está en otra parte, en lo que corresponde a lo que llamaremos la actualización de la boleta. ¿A qué llamamos actualización de la boleta de encuesta del censo? A una actualización que responde a los análisis intercensales dados desde 1976. Eso quiere decir que en el análisis intercensal se evalúa el alcance de las boletas y se busca no solamente mejorarla, sino avanzar en la construcción de indicadores diferenciales que ayuden a una mejor comprensión, entendimiento y conocimiento cuantitativo de los fenómenos sociales, demográficos, económicos y antropológicos. Muy bien. En ese sentido, hay un tema muy importante que hemos mencionado en anteriores exposiciones y anteriores escritos, sobre todo en la anterior exposición audiovisual, cuando nos referimos al tema de la migración infranacional, que es la más importante teniendo en cuenta los desplazamientos poblacionales, los desplazamientos de las movilizaciones espaciales, los desplazamientos migratorios que están transformando la geografía poblacional y la geografía humana. En ese sentido, es muy importante considerar el desarrollo, lo vamos a decir, de las ciudades intermedias y el crecimiento de las ciudades capitales. Pero también tenemos que considerar el crecimiento demográfico de ciertas regiones o microrregiones rurales que han logrado captar parte de los desplazamientos poblacionales. Y hemos mencionado el norte de Santa Cruz, el Chapare y la Asunta como algunos de los ejemplos, puesto que hemos notado precisamente que hay también una ganancia inmigratoria de estas regiones y microrregiones que tienen que ser explicadas a partir de la construcción de indicadores que puedan mostrarnos el movimiento, la dirección, los vectores, la velocidad de la transformación espacial
y socioespacial y demográfica espacial. En este sentido, se devela un problema que está siendo manejado de una manera equivocada por la incomprensión de el fenómeno que está en cuestión. ¿Qué es lo equivocado? ¿Y cómo aparece esta equivocación en una especie de diatriba respecto a la necesidad de el lugar donde sean censados los alcaldes de las ciudades capitales? Piden a su población que no viajen a otros lugares que quizás sean los lugares de origen y que no se censen en otros lugares, sino en las ciudades donde habitan. Las provincias, los municipios rurales, las autoridades de estas instancias exigen que los oriundos sean censados en estos lugares y no en las ciudades donde habitan. Este problema y este fenómeno es sumamente sugerente para atender una actualización de la boleta y por lo tanto para enfocar el censo y el análisis demográfico en la construcción de indicadores atendiendo a las dinámicas mismas del fenómeno. Se trata efectivamente de poblaciones que están en constante flujo entre las ciudades, por así decirlo, capitales, y sus pueblos, donde también viven, tienen casa, tienen tierra y familia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de poblaciones itinerantes. De lo que se trata aquí, objetivamente, bajo la comprensión de la realidad de este fenómeno, es atender desde el censo y la boleta este fenómeno, la estructura de este fenómeno. Y de lo que se trata precisamente no es entrar a esa discusión incongruente e inconsistente desde el punto de vista precisamente del fenómeno, de dónde se censan. En realidad se tiene que resolver de la manera más adecuada, y la manera más adecuada es complementaria. Es decir, se tiene que atender este flujo itinerante de la población que habita en realidad en dos lugares o más. Es así que se debería haber pensado, teniendo en cuenta el análisis intercensal y los fenómenos singulares de la formación social boliviana, esta situación y avanzar en la construcción de indicadores dinámicos, móviles, que logren captar precisamente estos sintomáticos movimientos sociodemográficos. Bueno, la boleta ya está hecha. Hemos observado la boleta y sobre todo la ausencia de un capítulo sobre migración infranacional, aunque en las características de las personas hay preguntas generales para captar esta migración que tiene que ver dónde vivía hace 5 años, por ejemplo, pero no son suficientes para captar precisamente los fenómenos demográficos de los que estamos hablando, e inclusive para captar fenómenos demográficos que se captaban antes en los anteriores censos de 1976 al 2001 y a través de muestreos especializados para el estudio de las migraciones infranacionales, pero también las migraciones internacionales.
Esto, lo que acabamos de decir, dejamos como anotación. Obviamente, la boleta ya está. El censo se va a realizar el 23 de marzo del 2024 y al respecto ya no hay nada que hacer. Empero, recordando lo que dijimos en la anterior exposición, hay que salvar el censo porque tenemos un vacío cuantitativo respecto a la enumeración completa y la construcción de indicadores que equivale a hacer un censo científico desde el 2001 hasta el 2024. Es importantísimo resolver este problema de vacío cuantitativo de datos y de indicadores. Volvemos a repetirlo respecto a lo que hemos dicho en la primera parte, cuando sospechamos de claros intentos e indicios de manipulación de este censo de parte de una forma de gubernamentalidad clientelar que ha obstaculizado el censo del 2012 y ahora vuelve a obstaculizar el censo del 2024. En conclusión, repetimos nuestra conclusión de la anterior exposición. Hay que salvar el censo. Hay que aplicar la participación y el control social establecido en la Constitución, que corresponde a la democracia directa, a la democracia comunitaria y a la democracia representativa, es decir, a la democracia participativa. Esto equivale a avanzar en la construcción colectiva del censo. Con todas las falencias va a haber resultados de este censo que tienen que ser contrastados y evaluados. Hemos dicho que es indispensable no solamente el control y la vigilancia del censo, sino también de lo que ocurra posteriormente al censo, cuando se tenga que construir los datos y los indicadores. En ese sentido, es indispensable avanzar en la participación, vigilancia y control por parte del pueblo y la sociedad. Y esto equivale también a realizar, como hemos dicho, censos en todos los municipios, de tal manera que se pueda contrastar los mismos resultados del censo de población y vivienda del 2024. Estos censos de contrastación y control no deben ser complicados, sino buscar datos generales de contrastación, como el tamaño de la población de las ciudades capitales, de las ciudades intermedias, de las provincias y de los departamentos. Es indispensable saber esto, tener esta contrastación, teniendo en cuenta que ya hay indicios de manipulación que se basan además en la posibilidad de que no se completó la actualización cartográfica y se avanza a una merma significativa de la cobertura censal.